1 nos indica lo siguiente, que f minúscula de x es un factor algebraico del polinomio f mayúscula de x. Esto nos quiere decir que al dividir el polinomio f mayúscula entre el polinomio f minúscula, la división debe ser exacta. Como tenemos aquí polinomios de grado 4 y de grado 2, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método de Horner. Rápidamente armamos nuestro esquema. Colocamos los coeficientes de cada uno de estos polinomios. Recuerda que de manera horizontal van los coeficientes del dividendo, que serían 2, 1, menos 2, a y b. Mantienen su signo, pero los coeficientes del divisor, el primero se mantiene, que sería 1. Luego, los otros dos cambian de signo. Por aquí menos 1 y por aquí también menos 1. Listo. Tampoco olvides que la línea vertical que separa cociente con residuo va a depender del grado del divisor. Como el divisor es de grado 2, entonces contando de derecha a izquierda, la línea vertical iría ahí. Operando, tenemos 2 entre 1 es 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 1, también menos 2. Operando, 1 menos 2, menos 1, entre 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Menos 1 por menos 1 también es 1. Menos 2 es menos 4. Más 1, menos 3. Entre 1, menos 3. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 3 por menos 1, nuevamente 3. Pero hemos dicho desde el principio que la división debe ser exacta. Eso significa que esto es 0 y aquí también es 0. Tampoco olvides que las operaciones para el residuo son directas. Y de aquí vamos a deducir fácilmente que, a más 1 más 3 es igual a 0. Eso significa que a es igual a menos 4. Por otro lado, b más 3 es igual a 0. Eso significa que b es igual a menos 3. ¿Qué nos pide el problema? Nos dice hallar a más b. Por lo tanto, a más b sería menos 4. Menos 3, menos 7. Problema 2. Nos piden indicar uno de los factores primos del resultado después de factorizar esta expresión. Estamos en el caso más simple de factorización, que es por factor común, en el cual, si observamos los dos primeros términos, nos damos cuenta que el factor que se repite es x a la cuarta. Sacamos x a la cuarta. ¿Qué me estaría quedando del primer término? 2y. Del segundo término me quedaría 1. Más, igual, de los dos siguientes términos se está repitiendo x al cubo. ¿Qué me estaría quedando? 2y más 1. Y mira, nos damos cuenta que nuevamente el factor que se repite es 2y más 1. Pero también, ¿quién se está repitiendo? El x. Solo que aquí es x a la cuarta y aquí es x al cubo. Entonces, profe, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Cuando tenemos un mismo factor que se repite, hay que sacarlo siempre con el menor exponente. Eso significa que estaría sacando lo siguiente. X al cubo, pero también recuerda que se estaba repitiendo 2y más 1. ¿Y qué estaría quedando cuando yo saque ese factor? Me estaría quedando del primer término, mira, saqué 2y más 1, no era nada, pero aquí era x a la cuarta y yo saqué x al cubo, me está sobrando una x. Y del segundo término estoy sacando todo, pero no va a quedar 0, sino queda 1. ¿Listo? En nuestras alternativas nos están dando x al cubo y también nos dan 2y más 1.
Pero ¿cuál es el factor primo? El factor primo es 2y más 1. X al cubo no es su factor primo. El factor primo solamente es X. Por lo tanto, decimos aquí, la respuesta del factor primo es 2y más 1. Problema 3. Nos piden factorizar esta expresión x a la sexta menos 1. Bien, podemos utilizar dos formas. Podemos hacerlo por diferencia de cubos o también por diferencia de cuadrados. Hagamos por diferencia de cuadrados. Recuerda que los factores se distribuyen de la siguiente manera. X al cubo menos 1 por x al cubo más 1. Siempre con la mitad. ¿Listo? Bien, ahora, cada uno de estos factores también son conocidos. Son diferencia de cubos, porque aquí 1 también se puede escribir como 1 al cubo, y acá tenemos una suma de cubos. Entonces, utilizando diferencia de cubos, se obtendría lo siguiente. X menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Por otro lado, para la suma de cubos, me estaría quedando de la siguiente manera. X más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Listo. Ahí está nuestro polinomio factorizado. Ahora, te piden el factor primo de mayor suma de coeficientes. Bien, entonces vamos a hallar la suma de coeficientes de cada uno de estos factores. En el primer factor, la suma de coeficientes sería 1 menos 1 es 0. En el segundo factor sería 1 más 1 más 1, 3. Suma de coeficientes es 3. Para el tercer factor, la suma de coeficientes sería 1 más 1, 2. Y para el cuarto factor sería 1 menos 1 más 1, que es 1. Pero nos están pidiendo el de mayor suma de coeficientes. Por lo tanto, la respuesta sería x al cuadrado más x más 1. Problema 4. Calcule la suma de los factores primos del siguiente polinomio. 8x al cuadrado menos 10x más 3. Algo sencillo. Ya sabemos que este tipo de polinomio lo podemos factorizar por aspa simple. Bueno, entonces para 8 tenemos varias opciones. 8 por 1, 4 por 2. Vamos a probar con 4 y 2. Sería entonces 4x y 2x. Para 3, pocas opciones. Puede ser 3 y 1, pero ojo, cuidado con los signos. También podría ser menos 3 y menos 1. Como aquí tenemos negativo en el término central, entonces utilicemos menos 3 y menos 1. ¿Listo? Recuerda que aquí debe comprobarse la suma de los productos cruzados. Por eso se le denomina el método del aspa. 4x por menos 1 sería menos 4x. 2x por menos 3 sería menos 6x. Menos 6x. Sumando esos dos signos negativos, se suman y se mantiene el mismo signo, sería menos 10x. Mira, igual al término central. Eso significa que hemos elegido correctamente nuestros valores. Y bueno, sabemos que después los factores siempre se toman de manera horizontal. Por nuestros dos factores primos. En el problema te piden la suma de estos dos factores primos. Por lo tanto, decimos aquí, suma
de factores esto sería 4x más 2x, 6x, menos 3, menos 1, menos 4. En el problema número 5 nos están pidiendo la suma de los factores no comunes, pero nos damos cuenta que ambos polinomios, tanto el polinomio A como el polinomio B, son polinomios de segundo grado. Y sabemos que aquí, para poder factorizarlo, utilizamos el método de aspa simple. Entonces, para 6, ¿qué opciones tenemos? 6 y 1, y también puede ser 2 y 3. Vamos a probar entonces con 2 y 3. 2x, 3x, y acá tenemos menos 19. Para 10, ojo, como aquí tenemos negativo, entonces los factores que nos van a dar 10 deben ser también negativos. Entonces por aquí ponemos menos 5 y por aquí le ponemos menos 2, porque menos por menos es más. 5 por 2 es 10. Listo. Multiplicamos cruzado para comprobar que nuestros valores sean los adecuados. Sería 2x por menos 2 sería menos 4x. 3x por menos 5, menos 15x. Que sumados te da menos 19x. Es correcto. Vamos bien. ¿Cuáles serían los factores? Siempre se toman de manera horizontal. Ahí hay que tener bastante cuidado, hay que recordarlo. Sería 2x menos 5 por 3x menos 2. ¿Listo? Ya está factorizado nuestro primer polinomio. El siguiente, 4. Tenemos 4 y 1, o también podría ser 2 por 2. Vamos a utilizar 2 y 2. Entonces sería 2x, 2x, y mira, nuevamente, el término central es negativo. Entonces los números que elijamos por aquí, para el término independiente, los factores también deben ser negativos. Entonces tenemos 15. Bueno, menos 5 y menos 3. Ahí está. Multiplicamos cruzado para comprobar nuestros resultados. Sería 2x por menos 3, sería menos 6x. 2x por menos 5, menos 10x. Sumando estos dos signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Sería menos 16x. ¿Listo? Los factores serían 2x menos 5 y 2x menos 3. No olvides que en el problema te piden la suma de los factores no comunes. ¿Quiénes serían los factores no comunes? 3x menos 2 y 2x menos 3. Serían los factores no comunes. Por lo tanto, decimos por aquí, la suma de factores no comunes. Sumamos lo que acabamos de señalar. 3x más 2x, 5x. Menos 2 menos 3, menos 5.